muchísimas gracias por asistir. Saludos a todos. Esto es la cuarta sesión de sesión abierta de Pregúntale a tu abogado. La idea aquí es que se compartan preguntas y respuestas. Como siempre, vamos a comenzar con las preguntas que fueron enviadas primero por escrito y vamos a ir compartiendo las preguntas y las respuestas y después queda todo abierto. Le tienen que levantar la mano ahí con el logo que aparece o activar su micrófono, hace la pregunta, yo estoy obligado a responder y todos compartimos en esta misma ocasión. Lo lindo de esto es que por lo general la gente que participa acá tiene más o menos la misma necesidad, entonces la pregunta y la respuesta aprovechan a todos y cada uno. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la presentación de este... Ya, entonces, bienvenidos a todos. Recuerden, claro, tener en silencio el micrófono y sepan que estamos grabando para que después puedan consultar esto más adelante y compartir con los demás. La gracia de esta ocasión siempre es compartir con la gente que suele participar acá o que son clientes de la oficina, que son emprendedores, dueños de empresas o gente que ya tiene un patrimonio y en todo el camino los vamos ayudando. Pueden seguirnos también en redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, creo que en Facebook también. Si nos buscan con el nombre de la oficina nos pueden encontrar y nos pueden seguir ahí. Vamos subiendo regularmente contenido que es de relevancia para nuestro cliente. Entonces, dentro de las preguntas recibidas, Isaac preguntó sobre sociedades. Bueno, va a tener que asistir para poder hacer su pregunta y la puede responder. En el caso de Tomás, él necesita aclarar los impuestos que se aplican para llegar a las utilidades finales en su empresa. Y está confundido con el impuesto a la renta, PPM, y hay que aplicarlo. Entiende que a la EBITDA, pero necesita confirmar cómo sería para tener certeza. Lo que hay que, bueno, aquí pueden ir a consultar a la página el webinar específico que hicimos sobre el ABC de la renta, donde ahí está lo esencial que hay que saber. Esta pregunta se responde con lo más general. Se aplica el impuesto de primera categoría, que es el impuesto de las sociedades, por el resultado. Para decirlo grosso modo, es los ingresos menos todos los gastos necesarios para generar renta, generan un resultado, y es sobre ese resultado que se aplica la tasa de impuesto de primera. En el caso de las ProPymes, este año es 15%. Ese es el impuesto a la renta de la sociedad y después se combina con la tributación personal de los socios, que en todo el año o a final de año pueden tener ingresos. Entonces, ¿qué es el PPM? El PPM son pagos provisionales mensuales que se hacen a lo largo de todo el año en el formulario 29, en la declaración mensual, y esa fracción de PPM que se calcula sobre la venta se acumula en el año y sirve de abono para el eventual pago de la renta en abril del año siguiente. Si hay más PPM de lo que fue el impuesto, genera devolución. Si los PPM no son suficientes, entonces el saldo genera la obligación de pago en abril próximo. Y ese corresponde a la EBITDA, claro, es básicamente el resultado antes de impuesto en el que no exactamente el EBITDA. Lo que hay que saber es que es sobre el resultado por el FUT, tributario antes de impuesto que se paga, que es la renta líquida imponible, y de eso da el resultado después de impuestos. Carlos pregunta entonces, respecto a la formación de una sociedad de profesionales para administrar y hacer corretaje de propiedades, ¿se pueden juntar un ingeniero comercial con un ingeniero en ejecución en finanzas, este último dedicado 100% al corretaje y administración de propiedades, y así sin facturar IVA? Ya, la respuesta para Carlos es la siguiente. Efectivamente, para las profesiones diversas, básicamente las que no están en el artículo 12 y 13 de la ley del IVA, la única alternativa que tienen para facturar sin IVA es formarse como sociedad de profesionales. En tal caso, la sociedad de profesionales tiene que cumplir a su turno una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos es que sean todos profesionales con título, que todos trabajen en la sociedad, y en este caso, por la hipótesis que está presentando, hay que hacer dos preguntas. La primera es si el corretaje de profesionales corresponde efectivamente a una profesión formal, profesión de corredor. Y segundo, aquí hay uno que está 100% dedicado, habría que preguntar qué hace el otro socio, porque los otros socios tendrían que trabajar. O sea, en este caso, para poder facturar sin IVA, a través de una sociedad de profesionales, necesitamos que
los profesionales del caso estén ejerciendo su profesión. Es decir, el ingeniero en ejecución en finanzas y el ingeniero comercial deberían estar ejerciendo su actividad que tenga que ver con el corretaje de propiedades. Y ahí sí. Y el último requisito que hay que cumplir es que en este caso las profesiones entre ellas, el ingeniero comercial y el ejecución en finanzas, sean afines o complementarios entre sí, que yo creo que sí se puede satisfacer. Pero el punto es que la ingeniería tiene que ver con, o sea, tendría que ser los servicios de ingeniería lo que tenían que ver con el corretaje de propiedades como ejercicio de la profesión. Y de esa forma se podría ser una solución. Oye, Paul, ¿Sí? quería preguntarte respecto a la pregunta que hice, ¿qué pasa si en esa sociedad se da que, por ejemplo, la persona que se dedica al 100% al corretaje, que es ingeniero en ejecución en finanzas, ¿Ya? tiene, por ejemplo, el 99% de la sociedad y yo, en este caso, ingeniero comercial, tengo el 1%? ¿Estoy obligado a tener actividad de corretaje de propiedades o, dado mi bajo porcentaje, no es necesario? A ver, ¿por qué tiene una relación en 99.1? Es por a ver, básicamente es para que yo pueda facturar sin IVA y tener alguna injerencia en esta sociedad de corretaje y, eh, y no estar dedicado no estar tan dedicado al tema de corretaje, digamos, sino que la otra persona que se dedica exclusivamente a eso, se dedica al corretaje, le sirva a la sociedad y le sirva a las dos la sociedad. Por eso Básicamente están metiendo dos profesionales porque necesitan cumplir con el requisito de ser una sociedad limitada con más de un socio. Y la relación 99.1 es porque hay uno que hace toda la pega. El claro. otro 1%, digamos, la ley no dice nada respecto de qué porcentaje tiene que ser cada uno. Puede ser 90-10, 80-20, 50-50, 99, da lo mismo. El asunto es que los dos profesionales tienen que trabajar. Después, si es 99-1, puede perfectamente uno trabajar el 99 y otro trabajar el 1, pero el que tiene uno tiene que trabajar. O sea, trabajar en proporción al tiempo de ese 1%, digamos. Sí, O puede... sobre sobre la proporcionalidad la ley no dice nada. Pero si es 99, pero tienen que trabajar. Y una forma de decir, porque hay uno que trabaja mucho y otro que trabaja poco, bueno, eso explica por qué la proporción es 99-1. Entonces, el que tiene uno, que probablemente hace casi nada, tiene que ser, sin embargo, casi, no puede ser nada. Entonces, y en ese 1% tiene que estar desarrollando su profesión. Y si el giro es el corretaje de propiedades, tiene que rimar, digamos, el objeto del negocio con la profesión de los socios. Sí, pero el ingeniero comercial, civil o qué sé yo, administración de empresas da para Ya, un abanico ok. bastante amplio. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, perfectamente puedes ser ingeniero comercial y hacer todas tus gracias comerciales para desarrollar el giro de compra y venta el corretaje, la intermediación y cuántas cosas. Sí, es posible. Entonces, los servicios de este negocio inmobiliario sí pueden ser prestados por un ingeniero comercial. El otro ingeniero, que era un ingeniero, ¿cuánto? Un En ingeniero ejecución en... en finanzas. Sí, bueno, en el 1% puede estar... ya, aquí estamos en una zona gris, porque de lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno, sí se puede concluir que no sirve eso de que tengo un socio que está como detrás ocupándose de la administración y el otro que está al frente vendiendo. La verdad, los dos tienen que estar implicados en el giro de la sociedad. O sea, básicamente los dos tienen que causar ventas. Y esas ventas tienen que estar causadas por el ejercicio de su profesión que tiene que ver con el giro, que además que tiene que ser exclusivo de servicios profesionales. Claro. O sea, Entonces, básicamente, en mi caso que yo me dedico a los seguros, la cuestión inmobiliaria, de tener departamento, en fin, ¿podría eventualmente, dado eso el tema de los departamentos, tener alguna relación ahí con, o la red de los departamentos tiene que estar a mi nombre para que yo pueda facturar como empresa? no, a ver, Eh, ojo, si se trata de adquirir bienes para entregarlo en arrendamiento, no tiene nada que ver con la sociedad profesional. O sea, digamos, eso nunca va a estar
nunca va a estar exento del IVA gracias a estar formado por una sociedad profesional, no va a ser el caso. Sin embargo, si el giro es la adquisición de bienes inmuebles para entregarlo en arrendamiento con la idea de que sea exento de IVA, entonces tiene que usar otra casilla, que es la del arrendamiento de inmuebles sin amoblar. Y eso por naturaleza está exento de IVA. Okay. O sea, si el único objeto es estar exento de IVA por el arrendamiento de bienes inmuebles, no hace falta una sociedad profesional. Sí, no Basta tengo con una claro. inversión y entregarlo Sí, sin sí, lo que pasa es que básicamente es para usar esta sociedad, digamos, para yo hacer una asesoría, también, no sé, una asesoría a una empresa, ponte tú, para un buen aseguramiento de una empresa. Ya. Y no Esa, y ahí tengo que hacer una sociedad que se dedique a asesorías de sí, seguros sí, bravo, exclusivamente. exacto. Sí, tal cual. Eso sí. Porque tiene que ver con tiene que ver con tu título profesional. Tiene que ver con el ejercicio de tu profesión. Si en ese caso tienes una sociedad de profesionales cuyo giro es entregar específicamente esos servicios, entonces sí, ahí sí pueden entregar ese servicio y facturarlo exento de ello. Pero ¿Te tiene que falta haber un una segundo? sociedad exclusiva para, no Sí, sé, sí, sociedad exclusiva de asesoría en seguros, por ejemplo. sí, tal cual. Ahí sí. Y Y necesitas un se socio. podría, claro, pero se podría hacer una sociedad que diga que sea corretaje de seguros y de propiedades para Si, juntar si las el dos. primer, si el primer y segundo profesional tienen profesiones que son similares entre ellas, la ley dice que tienen que ser idénticas, tienen que rimar entre ellas, tienen que ser idénticas, tienen que ser complementaria se me fueron ahora los verbos rectores, pero Mm, si se complementan entre ellas las profesiones, si son idénticas entre ellas, si son afines, eso es, si son afines entre ellas, entonces sí. mm, Básicamente lo que hace uno y otro tiene que ser bien parecido. mm. Paul, pero ahí, perdón, Carlos, que me meta un poco en tu Sí, tema, dale. pero suponiendo que yo tengo, por ejemplo, una empresa compuesta por profesionales que generan un servicio de ingeniería. Y dentro de esa empresa está un servicio como el que entrega Carlos, por ejemplo, una asesoría en seguros que efectivamente no necesariamente tendría que facturarse afecto a IVA, ¿cierto? Yo podría tener dentro de esa misma sociedad de profesionales una división que me permita no facturar, que te ríes, no facturar el servicio. Esa división, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué fracción de negocio hace? No sé, un porcentaje pequeño, como en este caso, suponiendo en Carlos que fuera un porcentaje del 5% de la sociedad que hiciera una asesoría, se dedicara a hacer una asesoría externa de seguro. O en mi Eh, caso, por ejemplo, no sé, puedo hacer dar un servicio para el asesoramiento de cómo deberían, yo soy ingeniero, cómo deberían pintarse los muebles o distribuirse ciertos tipos de pintura en las casas, ¿cachai? Y que no necesariamente doy yo como empresa, o sea, se da como empresa, sino que la doy yo como profesional que soy ingeniero. sí, sí, suponiendo que todos los socios son parte de la misma sociedad, ¿verdad? Aunque la Soy la sociedad única, pues. puede perfectamente tener trabajadores, pero el, eh, sí, lo que dice la ley es que las profesiones de los profesionales que componen la sociedad de personas tienen que ser afines entre ellas. Entonces, si es lo que no, lo que no me hace, lo que no me convence es que el solo hecho de que sean asesorías de profesionales que son ingenieros satisfaga que no necesariamente son profesiones afines entre ellas. Probablemente sí, habría que ver en el hecho si es que lo son. Pero si es un profesional que es ingeniero, que da asesoría en materia de seguro y hay otro que lo da en materia de construcción, no ¿Mm? estoy seguro que sean perfectamente afines, aunque los dos se dediquen a la asesoría nomás. Y aunque el giro de la empresa sea lo suficientemente amplio para que confabulen los dos profesionales. El problema justamente es que las sociedades profesionales no pueden tener giro amplio. Como Ah, estamos en una hipótesis de excepción, la norma se ¿ya? tiene que interpretar siempre en forma restrictiva.
Entonces, justamente cada vez que hay algo así como una zona gris, en estos casos, se pasa rápidamente para el negro. Entonces, Ya. básicamente los requisitos tienen que ser cumplidos con mucho más rigor que lo normal, por ser una hipótesis de excepción. Entonces, si hay algo así como que nos juntamos el profesional de aquí y el de acá para que cada uno pueda hacer su negocio exento, pero las profesiones no riman mucho entre ellas, es probable que queden fuera de los requisitos de la ley, y eso puede ser bien terrible, porque si el servicio no está convencido de que cumplen, entonces les va a recargar con IVA todo lo que está pendiente. Y en el fondo hay que tener que hacer una rectificación de todos los impuestos que no hay pagado desde que se te ocurrió ser exento. Y claro, la consecuencia es que les van a girar el IVA muy rápidamente por plata que ya no la alcanzaron a cobrar. O sea, si van donde su cliente varios meses después y le dicen, oye, ¿te acordáis del IVA que no te pagué? Te lo pueden sonar. Sonaste. Sí. Ya, gracias. Entonces, por eso hay que ser súper... Son muy buenas preguntas, ¿eh? Porque justamente esto es lo que hay que tener claro antes de... Entonces, lo que revisamos cuando hacemos sociedades profesionales es efectivamente que se cumplan todos los requisitos, y dentro de los requisitos de hecho más quisquillosos son justamente si se trata efectivamente de profesionales, si las profesiones son afines entre ellas, para que quepan dentro del giro bien estricto que va a entrar. Pero se pueden cumplir, ¿eh? De hecho, hemos hecho sociedades en que con dos profesiones en aquel, por ejemplo, abogados con ingenieros, que como se dedican al mismo rubro y atender, bueno, básicamente son cuestiones complementarias, porque entre los dos atienden al cliente, entonces pueden formar la sociedad. Y el servicio lo ha aceptado en ese sentido, porque al minuto de hacer la inscripción, el servicio pregunta, uno da las razones y te dice si está ahí dentro o fuera del registro especial creado al efecto. Pero hay que dar las razones y hay que pasar por ese filtro del servicio. ¿Bien? Vamos con la siguiente pregunta que... Muy buena pregunta, por cierto. Esto es, digamos, lo que hemos tenido que responder una y otra vez a la gente que forma sociedades profesionales desde aproximadamente diciembre del año pasado. Entonces, de vuelta, justo estaba la pregunta, Gabriela. Ya, ¿cuál es el inciso que se debe agregar en los finiquitos por temas de pensión alimenticia? Pregunta Gabriela, ya. ¿Cómo Perdón. estás, Paul? Hola, Gabriela, ¿bien tú? Bien, gracias. Sí, específicamente hoy día me han estado rechazando algunos finiquitos porque hay que incluir dentro del finiquito este párrafo que tiene que ver con las pensiones de alimentos. Entonces ahí Sí. tengo como la duda, he visto algunas cosas, pero nada tan preciso. Así que Ya. te lo agradecería. Sí, mira, el asunto es el siguiente, se volvió esto más un detalle, más que un detalle, fue un requisito. Esto es por efecto de la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Eso fue en el gobierno pasado, ya pasó el año de plazo, que las disposiciones transitorias para hacer efectiva la ley. Y efectivamente, incluye un montón de requisitos. Hay un montón de casos específicos donde el empleador incluso está obligado a un montón de cosas. En lo que refiere al finiquito, hay dos hipótesis en lo que el empleador está obligado a hacer una retención especial para el caso que se trate de un trabajador que se encuentre en ese registro por causa de tener deuda de alimentos pendientes. Uno entra en el registro generalmente cuando tiene 3 meses pendientes de pago. ¿Y qué pasa ahí? En el finiquito, el empleador va a estar obligado a hacer la retención de los montos necesarios para el pago de esta deuda, si es que con ocasión del despido tiene que pagar indemnización por año de servicio o la indemnización sustitutiva de aviso previo. Básicamente estamos en la hipótesis de despido por necesidad de la empresa. Entonces ahí lo que tiene que ir en el finiquito es dar toda la liquidación por despido, y si aparecen los conceptos de indemnización por año de servicio y indemnización sustitutiva del aviso previo, y hubiera una deuda pendiente de alimentos, entonces tiene que decir que se retiene ese monto para ser pagado al alimentario. Ya, ahora, este monto tiene que ir, por ejemplo, hay casos que me llegan las retenciones judiciales del juzgado de familia, donde me indica, usted empleador debe retener tanta plata, ¿no es cierto? En ese caso yo tengo conocimiento de que existe una retención judicial, ¿no es cierto? Sí. Tengo la instrucción dada, yo le descuento todos los meses. Si yo lo despidiera, tuviera que pagarle años de servicio,
le debo descontar esa retención por cada año de servicio y retenerlo y pagarlo y dar aviso al tribunal de que la persona ya está desvinculada. Pero sí, hay Sí, en estricto rigor, creo pero yo. Ahora, hay personas que, por ejemplo, no pagan pensión alimenticia, pero no pasan por la retención judicial del empleador. ya, la retención judicial, ojo, ya. Es verdad que no necesariamente pasa por la retención, pero en el caso del despido, esta ley, la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, lo hace obligación del empleador. Entonces lo que hay que hacer es ver cuánto debe. Probablemente esté al día, sí que O viene sea, de un control ordinario. está al día, si a mí me llegó la instrucción al empleador o se le ordena a usted, empleador, descontar la pensión alimenticia de Juanito Pérez, tanta plata mensual. Yo ahí tengo conocimiento, pero hay muchas personas que pagan pensión alimenticia de forma directa, no pasan por demandas por tribunales de familia. Entonces, en ese caso, yo debería revisar, antes de finiquitar a alguien, si Sí. existe eso. Sí, exactamente. Lo Esa que tiene que es hacer mi es, pregunta. Porque idealmente, yo tengo o sea, la buena noticia es que no hay que pasar por el tribunal en ese caso. Lo que hay que hacer es preguntarle al trabajador, si fuera tan amable, de mostrarle la cuenta de ahorro, que probablemente es del Banco Estado, donde aparece a ver si está al día o no en los pagos. O idealmente va a estar al día, porque si no está en problema. Y si queda básicamente la pensión, o sea, la mensualidad del mes presente o del mes siguiente, entonces le dice ya, yo te retengo esto y dejamos eso pagado y el resto de la plata es tuya. Entonces, por ejemplo, despido por necesidad de la empresa. Están las indemnizaciones del caso. Por esas indemnizaciones hay 10. Y la pensión de alimenta es de 3 mensual y está pendiente la del pago del despido, entonces le retiene 3, le paga 7 y manda la plata ahí en la cuenta del Banco Estado para el alimentario y todo eso aparece liquidado en el finiquito y ahí sí le van a autorizar el finiquito. Perfecto. Claro, porque me ha pasado de casos que me piden incorporar el artículo a pesar de que no tengo información al respecto de que si demanda por lo menos yo no he recibido. Sin embargo, igual el finiquito te pide como incorporar este artículo, este inciso, con respecto de que uno tiene conocimiento, que no existen deudas previsionales, pero yo digo, yo debería incorporarlo a los que sí tienen y no a los que no tengo el conocimiento, porque tendría que entrar a revisar cada uno de mis trabajadores y ver si está en el registro o tienen alguna deuda. Ahí es donde como que siento claro, que... o declarar que no la tienen, pero sí, el problema, o sea, es verdad que eso lo pone en una situación súper incómoda, pero la solución de la ley es hacer de cargo del empleador la situación alimentaria Sí, la obligación alimentaria del pasó, trabajador. O sea, básicamente me le tiene pasó que en decir una al trabajador, empresa, dígame claro, si es que está al día o no. me pasó en una empresa antiguamente, sí, que efectivamente despidieron al trabajador, llevaba 15 años, o sea, tenía tope de los 11 años, y no le descontaron, a sabiendas de que habían dos, incluso era un caballero bastante, tenía dos distintas retenciones de alimentos, y no se le descontó, y claro, los hijos que recibían esto hicieron la demanda y el empleador tuvo que desembolsar el dinero y la otra persona obviamente desapareció. Y no era poco, porque eran 11 años, la pensión por cada vez, así que fue como bastante desembolso por parte de la empresa en ese De error. hecho, la sanción que a beneficio fiscal es que te cobran el doble de lo que se debía en alimentos. Bueno, antes no era así, menos mal. Ahora sí, con esta ley, si te dicen si tenían que Ah, retener 3, entonces ahora pagáis 6 por no retener. Y así que sí, no, ahora la obligación la hace empezar sobre el empleador. Así que, claro, en hipótesis de despido, todo esto que estamos contando, están poniendo al empleador en la necesidad de decirle al trabajador, por favor, dígame si está o no con problemas. Y abiertamente, así, muéstreme la única forma de probar si es que está al día o no esa obligación de alimentos, es que exhiba la cartola del Banco Estado. claro. Paul, Ahora, igual, perdón. Dale, Magdalena. una pregunta, o sea, eso quiere decir que si yo sea casado, soltero, independiente del estado civil, si yo despido a alguien, hombre o mujer, porque aquí el género aplica para los dos lados, ¿cierto? Yo Sí. debería exigirle antes del finiquito
una cartola del Banco Estado, porque no voy a creer nada, ninguna otra fuente es válida sino la cartola. ¿Cómo, en otras palabras, qué fuente para mí es porque como empresa me están diciendo que si yo no cubro esa pensión o posible deuda, me podrían multar con el doble si es que a futuro se descubriera que tenía una deuda, ¿cierto? Sí. Si yo no tengo una fuente fidedigna legal donde yo pueda consultar y me dé un certificado que esa persona no tiene una deuda y yo tener ese certificado como prueba, si no lo tengo del Estado, nadie me lo va a proveer a mí como empleador. Sí, hay una solución. El Registro Nacional de Deudores Morosos no es público, digamos, no es abierto a todo el mundo, no se puede llegar a consultar, pero aquellos que aleguen un motivo plausible pueden preguntar. Básicamente tiene que decir, yo vengo a consultar la situación del trabajador tanto, Ruth tanto, porque soy su empleador, lo estoy despidiendo y necesito saber si tiene deuda o no. Entonces ahí se puede, esa es una razón suficiente para que sí le informen si es que sí o si es que no está en el registro. Y después se pueden hacer, un poco más fome, pero se pueden hacer búsqueda en el Poder Judicial para ver en los tribunales de familia si es que el alimentante presunto se pasó por algún tribunal. Y esas son básicamente las alternativas en el caso que no se quede con la declaración del trabajador de que no debe de alimento. Porque igual podría engañarte. Siempre. ¿Sí? Sí. Entonces deja un vacío bastante grande de riesgo para nosotros los empleadores. Sí, tal cual. Entonces ahí es donde, ahí yo creo que hay motivo plausible entonces para preguntar en el registro nacional si es que está al día o no. Ahora, uno entra en ese registro nacional cuando tiene deudas pendientes. Si uno está al día, generalmente no está en ese registro. Entonces podría ser alguien que tenga su pensión al día, lo despiden así nomás y bueno, y ese último mes de pago que debió haber retenido podría pasar por debajo de sus narices y podría llegarle de vuelta entonces. Sí. Claro, Eso, eso es como preocupante porque finalmente, claro, yo tengo conocimiento solo de los que yo le descuento retención judicial, Sí. Es que pero perdón, no... Gabriela, disculpa que te interrumpa, porque justamente quiero ir a eso. O sea, tú me estás diciendo que tanto a hombre como mujer, yo me veo en la obligación y cómo hago sin tener que vulnerar sus derechos de privacidad, ¿cachai? A que él venga a pedirme trabajo o ella venga a pedirme trabajo y yo le exijo, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo para mí como empleador es sumamente grave, ¿cachai? Porque anda que yo le ponga al trabajador que estaba en plena conciencia de que yo no le tenía que descontar el tema y me sale una demanda, ¿cachai? Donde ellos muestran que me van a descontar a mí porque hoy día el Estado va a descontarle la plata a quien sea para que ese niño o niña reciba el dinero, que me parece lógico, pero en el fondo yo hoy día me voy a ver en la obligación de tener que contratar a alguien y pedirle un documento que diga que él no tiene hijos por fuera o ella no tiene hijos por fuera y que si eso es así le está pagando cotidianamente su pensión alimenticia. ¿Cómo hago eso para ese trabajador sin que se sienta vulnerado en el derecho y sin que sea un posible problema para el empleador, para nosotros como empleadores? Sí, ahí yo reformularía la pregunta. En vez de decirle si tiene hijo por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, le estaría derechamente lo que interesa es saber si es el alimentante obligado al pago de alimentos por alguna carga. Que puede ser su papá, puede ser su hijo, puede ser cualquiera. Pueden ser, Sí, cualquier el asunto cargo es si tiene una obligación alimentaria, si Ahora, está pagando en alguna parte de alimentos. ¿sería válido que yo le hiciera firmar un documento? Porque aquí finalmente lo que yo tengo que velar es por el resguardo de la organización, ¿no es cierto?, de la empresa. obvio. ¿Sería válido que yo le hiciera firmar un documento en el cual yo declaro que no pago de forma independiente mis cotizaciones, o sea, mi pensión, o no pago de plano pensión? No sé, una forma de que me demandan sí. ir al tribunal. Oye, pero yo le pregunté, no tengo acceso al registro de deudores, que aquí no es público, pero él me dijo que no tenía. Sí. Ahí la verdad, él me dijo, no me dijo, no los va a salvar de las sanciones que impone la ley. Entonces, básicamente tienen que ir al registro y ahí decir cuál es la razón plausible por la cual necesitan la información porque te están preguntando.
Y si no confían y si tienen buenas razones para, bueno, meterse en lo que sí es público es o sea, no, perdón, no es público, pero lo que se puede encargar es una búsqueda en los tribunales de familia. Los tribunales de familia tampoco son públicos, no hay llegar a consultar, no va a aparecer la información así nomás, pero se puede obtener ahí para ver si es que sí o si es que no. Claro. Hay un tema ahí. Una forma quizás más cómoda de preguntar es, primero, pueden preguntar si tiene obligación alimentaria o no, y después pueden aprovechar, decir, ¿qué tal si descontamos todo por planilla y pagamos directamente? Y le sacan esa carga al trabajador, estar pagando cosas después de recibir la plata. Es lo mismo que las retenciones de impuestos de segunda categoría y cuánta cosa. Yo no estoy de Pero acuerdo básicamente con meterlo en la con planilla esa y sugerencia. que el empleador se ocupe. ¿Mm? No estoy de acuerdo con esa sugerencia porque piensa que el tribunal obliga al empleador, o sea, de partida Sí, hay un descuento que se vuelve obligatorio para nosotros, sí, y claro, él tendría que manifestarlo a través también de un documento firmado porque es un descuento que tiene que él autorizar que yo le haga. ¿Cierto? Yo sí. autorizo que la empresa tanto descuente porque ya salimos como de la norma en el sentido, en el estricto rigor de que a mí el juez, los tribunales me dicen, usted empleador debe descontar al trabajador y depositar en la cuenta de la Juanita, ¿sí? Entonces, en el caso que él hiciera la solicitud de que nosotros le descontáramos a buena fe, lo cual me parece espectacular y una iniciativa súper buena por parte del trabajador, él también igual debería darme una autorización para yo hacer ese descuento. Recuerda que los descuentos Sí, voluntarios tienen que estar autorizados por parte del trabajador, porque sí, no es claro. O un sea, descuento de carácter obligatorio. claro, si llegas, también puede ser objeto de transacción todo eso, o sea, Claro. o viene ordenado por el tribunal, y si no, básicamente si se cambió de empleador, si que por cualquier razón, perfectamente pueden estar en la hipótesis en que no hay una orden judicial, sino que llega el trabajador con una obligación nueva o anterior, y sí, ahí es el trabajador el que les va a decir, aquí están todos los datos necesarios para que hagan el depósito en la cuenta que corresponde y tener mi obligación alimentaria al día. Y ahí sí, claro, van a necesitar la ayuda del trabajador. Si el trabajador, y claro, ahí es donde se abre la posibilidad donde un trabajador que no haya dado la información termine sorprendiendo con haber tenido obligaciones pendientes de pago y ponerlo todo en una situación. Ahora, lo que dice la ley en este caso es que la retención, o sea, ustedes están obligados en la retención en el caso de despido, si es que hay indemnización por año de servicio y por, claro, y por la indemnización sustitutiva del aviso previo. Y es sobre esa suma que tienen que hacer la retención en la hipótesis de despido. Si es renuncia voluntaria, no aplica. Claro, No. ahí está la pregunta de Ricardo, justamente. Si no hay más conceptos o sea, si esos conceptos no están, entonces no. Ok. Y ahí el trabajador el que se lleva su obligación alimentaria natural. O sea, si hay indemnización por aviso previo, también debería considerarla para el descuento. Es en ese caso, o sea, es en la hipótesis de término del contrato de trabajo. El empleador está obligado a hacer la retención si es que está esta obligación alimentaria pendiente, que puede ser la del mismo mes, puede ser alguien que esté al día. Si es que está la indemnización por año de servicio y la sustitutiva por aviso previo. Esos son los dos casos en los que la ley en comento obliga al empleador a hacer la retención. Ahora, la retención corresponde, ejemplo, tiene 4 años de servicio, le tengo que pagar 4 sueldos más la indemnización de aviso previo, pero el descuento de la pensión, y supongamos que yo por tribunal me dicen, usted tiene que descontarle 100.000 pesos mensuales, yo debería descontarle 400.000 pesos para pensión de los 4 años de servicio solamente, ¿no es cierto? No tiene que retener todo el pago, solamente tiene que retener lo necesario para dejar satisfecha la obligación. Entiendo que lo que se retiene es por cada año de servicio la pensión. Es como si este mes no te pagué el sueldo porque te estoy pagando el mes de aviso, ¿no es cierto? ¿Sí? El de aviso de años de servicio. Por cada año de servicio yo tengo que descontarle 100, 100, 100, 100. Y eso es lo que retengo para pensión de alimentos. Ahí no sé exactamente cómo se liquida el crédito. Es verdad que hay
hay reglas específicas que no tengo en la cabeza sobre si los montos no alcanzan. O sea, puede que la obligación sea mayor a la indemnización o al revés. El principio general, en todo caso, es que no hace falta retener más de lo que efectivamente se debe. Yo tengo entendido que se retiene de acuerdo a la cantidad de años que tiene el trabajador. Si les va a pagar 5 años, tienes que retenerle 5 retenciones judiciales. Si tiene 6 años, le retienes 6, ¿me entiendes? Lo que... El monto es como si fuera un descuento mensual. Ya. Si tú le vas a pagar 5 años al trabajador de años de servicio y la pensión es de 200.000 pesos, le tienes que descontar 1.000.000 de pesos para pensión alimenticia y el resto se lo pagas a él. Ya, ahí hay que revisar, porque por naturaleza la obligación de alimento se devenga mes a mes. Lo que significa, Claro. vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que está al día y que son 500 lucas mensuales y tiene una indemnización, vamos a ir de 2 millones. Lo que no me hace sentido es, no, sí, creo que se pueden pagar, o sea, no, es que lo que puede haber son acuerdos sobre obligaciones alimentarias futuras. Pero Claro, estamos en porque una piensa que hipótesis está más o menos finiquitado. lejos. Está finiquitado, entonces en estricto rigor, claro, si yo le descuento solo la del mes, ok, va a pasar por la liquidación de sueldo, pero por eso es el tema del párrafo en el finiquito. Porque en el fondo, en el finiquito, si yo lo despido y le pago años de servicio, tengo que descontarle por cada año de servicio el pago mensual. O sea, le debería descontar, en el caso que tú dijiste, de 4 años, 2 millones de pesos. Y el otro 1,5 millones por 4 años se lo pago al trabajador, pero tengo la obligación de descontarlo y notificar el finiquito ante de que ya se me acabó a mí la obligación de descontarlo porque lo desvinculé. Prefiero revisar bien cómo se hace. Eso tiene que ver con la forma en la que se liquida el crédito en el finiquito. Claro, pero te y ahí digo, estamos en más el metidos en los finiquito números, se así que debe no me sé. años de servicio, aparte de tener la condición de cumplir con el requisito de tener años de servicio, indemnización para hacer la retención, pero no solamente la retención del mes en curso, sino que de los años de servicio. Ya. ¿Sí? Ahí Básicamente, es si hay importante. Sí. Claro. Lo que sí puedo responder en esta misma ocasión es que son esos dos conceptos sobre los cuales se pueden hacer la retención. Efectivamente, ahí el empleador tiene la obligación de hacerlo. Normalmente debería ser sobre las obligaciones que están pendientes, porque se van haciendo mes a mes. Si tiene que ver con las obligaciones futuras de alimentos, con el máximo de estos montos de indemnización, eso tendría que revisarlo sobre cómo se liquida en el finiquito. Pero sí, en todo caso en el finiquito va a tener que salir que como están esos conceptos y hay una deuda de alimentos, entonces existe la retención. Sí. Exacto. Ya, súper. Muchas gracias, Polo. No, bien, Gabriel, encantado. Entonces, estamos en el tiempo. A ver, creo que eran todas las preguntas que había, entonces alcanzamos a revisar la pregunta hecha. Lo bueno es que alcanzamos a comentar. Voy a la opción entonces para levantar la mano. Le agradezco a todos su asistencia y al final de esta reunión les voy a mandar una encuesta. Por favor, respóndanla porque si todo esto va mejorando en el tiempo es precisa y justamente gracias a la información que nos entregan de vuelta al cabo de esta ocasión. Entonces, sin perjuicio de estar en el tiempo. Si alguien más tiene una pregunta, ¿o alcanzamos justo? Súper bueno. A la 1, a las 2. Muchas gracias. No, muchas gracias. A 3, genial. Entonces, le voy a enviar a todos los participantes la pequeña encuesta, les va a llegar por mail. Le agradezco mucho la participación y me alegra mucho también que como empleadores hayan hecho todas las preguntas que hay que hacer para estar al día con los trabajadores, que no es fácil. Muchas gracias a ti, Paul, por tu orientación. No, encantado. Que estén muy bien y gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día. Buen día, hasta luego. Chao, gracias a todos. Chao, Paul. Chao, Magdalena. Chao, gracias. Chao, Gabriela, que estén bien. Chao, Carlos.